Muy bien, vamos a orar. Señor, prepara nuestro corazón para recibir tu palabra. Prepara nuestro corazón como una tierra buena que pueda recibir la semilla de tu palabra, Señor. Y que esta semilla se plante, eche raíces, germine y traiga mucha vida, Señor, a nosotros y a los que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén. Si tienes Biblia, puedes abrirla en 1 de Samuel, capítulo 16. 1 de Samuel, capítulo 16, versículos 13 y 14. Una vez más, 1 de Samuel, capítulo 16, versículos 13 y 14. ¿Los tenemos ahí? Dice así: Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió, es decir, a David, en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. En estos versículos vemos expuestos dos sucesos dramáticos y determinantes en la vida de una persona. Vemos cómo un hombre recibe el Espíritu de Dios y vemos cómo un hombre pierde el Espíritu de Dios. Observamos cómo David recibió la presencia de Dios sobre su vida, mientras que Saúl perdió la presencia de Dios sobre su vida. David recibió el Espíritu, Saúl perdió el Espíritu. Y estos dos sucesos ponen de manifiesto que tu forma de vivir puede incrementar la presencia de Dios en tu vida o puede disminuir la presencia de Dios en tu vida. Esta mañana quiero hablarte de lo que significa ser un portador de la presencia de Dios, un contenedor de su Espíritu, un portador de su santa presencia, y de cómo tu forma de vivir puede hacer que esa presencia incremente, crezca y se desarrolle, o tu forma de vivir puede hacer que esa presencia disminuya al punto de menguar y desaparecer completamente. Esto me recuerda a la historia de un hombre que se llamaba Charles Finney. Charles Finney fue un provocador de avivamiento en el siglo XIX en los Estados Unidos. Es un hombre muy conocido, te recomiendo que leas su biografía. Y cuenta la historia, una de tantas que están recogidas en su diario en algunos periódicos de la época, que Charles Finney llegó a una ciudad del estado de Nueva York a hacer una de estas campañas de avivamiento, de arrepentimiento y milagros. Y un hombre rico de la zona, un fabricante de telas, le invitó a Charles Finney a conocer su fábrica. Este hombre había visto lo que Dios hacía a través de Charles Finney y quería invitarlo a su fábrica, a enseñarle su negocio. Era una persona importante en la ciudad. Entonces le invita a la fábrica, abre la puerta y le empieza a mostrar: mira, Charles, aquí puedes ver los telares, cómo hacemos aquí las telas. Y mira, esta otra habitación es el lugar donde tintamos las telas. Y empezó a mostrarle cada habitación, hasta que de repente llegó a una habitación muy parecida a esta, llena de hombres y de mujeres que estaban trabajando en sus máquinas de costura, todos en línea, todos rectos, todos concentrados en su trabajo. Y de repente Charles Finney pasó por el centro del pasillo, y unas chicas, dos mujeres que conocían quién era este hombre y que quizá no les caía demasiado bien, empezaron a reírse nerviosamente de forma burlona.
Pasó Charles Finney, escuchó la risa y dice la historia que simplemente se giró, miró a esas dos mujeres, se quedó fijamente sus ojos clavados en los ojos de esa mujer y de repente esa mujer hizo ¡ah! Empezó a gritar desesperadamente, se echó al suelo a los pies de Charles Finney, empezó a llorar desesperadamente y empezó a decir: Señor, perdóname, soy una pecadora, confieso que estoy perdida, Señor, perdóname. Rápidamente su compañera empezó a llorar y empezó a crearse un ambiente de llanto, de grito, de clamor. Algunos de los que estaban en las máquinas de costura se metieron debajo de las mesas, empezaron a llorar desesperadamente, y cuando el dueño de la fábrica ve esto, mira a Charles Finney y le dice: es más importante sus almas que la producción, detengan todas las máquinas. Y en esa fábrica comenzó un avivamiento que afectó a toda la ciudad. Todos en ese lugar se arrepintieron de sus pecados y entregaron su vida a Jesús. Y lo que ocurrió en esa fábrica afectó a todas las familias de la ciudad. Por una mirada. ¡Wow! ¿Puedes imaginártelo? Charles Finney era un portador de la presencia de Dios. Y esa presencia era tan intensa sobre Charles Finney que afectaba incluso a la atmósfera que le rodeaba. Charles Finney no necesitaba decir nada. No necesitaba hacer nada, no necesitaba demostrar nada, simplemente estaba cargado de Dios. Estaba tan cargado de Dios que la gente a su alrededor podía sentirlo, afectaba a la atmósfera, y una sola mirada comenzó un avivamiento en una fábrica que cambió una ciudad. Porque estaba cargado de Dios. No nos vayamos tan lejos. Hace un tiempo un amigo me contó una historia real de una persona que él conoce muy bien. Y esta persona es una persona de intimidad con Dios, que valora la presencia más de lo que valora cualquier otra cosa. Y me contó una historia de cómo este amigo fue a cortarse el pelo a la peluquería, entró ahí dentro, se sentó en la silla, tendría los pelos, me puedo imaginar, así un poco ya exuberantes, ¿verdad? Se sentó en la silla y vino la peluquera, cogió la típica bata que ponen los peluqueros, se la puso alrededor del cuello, y la peluquera iba a hacer lo que normalmente se hace, ¿no? Cogió, se limpió las manos y se fue a acercarse a tocar el pelo de esta persona, y cuando lo tocó para tocar el tacto de la largura, de repente dijo ¡ah! Se asustó, se echó para atrás, y este amigo miró y dijo: ¿qué pasa? Y ella le dijo: tú eres cristiano, ¿verdad? Dijo: sí. ¿Qué pasa? Y ella estaba nerviosa, estaba muy asustada. Dice: porque cuando te he tocado el pelo he sentido la misma sensación que tenía cuando era una niña y mi abuela me llevaba a la iglesia. Y sabes, ahora me he ido de mi país, estoy en este otro país y hace tiempo que estoy alejado de Dios, pero cuando he tocado tu pelo he vuelto a recordar esa sensación. Y dice este amigo que tuvo la oportunidad de compartirle el Evangelio y entregó su vida a Jesús. No usó un folleto, no fue una campaña evangelística, no necesitó ningún tipo de argumentación ni estrategia, solo un pelo escarpado lleno de la presencia de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora, estas historias a mí me molestan. A mí me ponen nervioso. Mira, me llevan a una conclusión muy incómoda, y es esta: que hay personas
con una medida de la presencia de Dios que es superior a la de otras personas. Y eso me molesta. Lo voy a volver a decir. Hay personas con una medida de la presencia de Dios en ellas que es superior a la medida de otras personas. Ahora, tú puedes decir, no, Itiel, yo tengo a Dios. Y sí, es posible que tengas a Dios, pero ¿en qué medida? Quizá asumías que después de hacer una oración mágica ya Dios había venido a vivir a tu vida, y es cierto, Él está ahí. Pero sabes, hay más. Y yo no sé muy bien cómo funciona exactamente esto, pero yo lo veo operar constantemente. Yo veo cómo personas tienen una medida de Dios en ellas que es superior a la medida que tienen otras personas. No sé muy bien cómo funciona, pero lo veo operar constantemente. Hay personas que llevan 10 años en la misma fábrica, en la misma empresa, y nadie ha notado nada diferente en ellos. Son cristianos de toda la vida, pero nadie lo ha llegado ni siquiera a sospechar. Y no estoy hablando de ser un friki que habla constantemente de Dios metiéndolo en cualquier conversación. Hablo que nadie ha sospechado que tiene nada especial. Y sin embargo conozco a otras personas que con la misma toalla que se secaron por la mañana, esa toalla puede ser cogida, puesta sobre un enfermo y es sanado. Y eso me incomoda. Porque me doy cuenta de que hay personas que tienen una medida de la presencia de Dios que es superior a la que yo tengo. Y me pone celoso. La Biblia dice en 1 Corintios 6:19, ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Y en 2 Corintios 5:16 añade, vosotros sois el templo del Dios viviente. Ahora, no puedo dejar de sorprenderme con lo impresionante que es esta afirmación. Dios te ha elegido como su lugar de morada. Ahora, Dios, habiendo podido elegir cualquier templo precioso de oro, marfil, madera, de brillantes, ha elegido el Dios del universo hacer de tu corazón, de tu cuerpo, de tu carne, el lugar donde hacer reposar su presencia. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio dado a los hombres! Amén. Y cuánta gente es inconsciente del tesoro que les ha sido dado. Ayúdame con este versículo, 2 Corintios 4:7. 2 Corintios 4:7 dice, tenemos este tesoro en vasijas de barro. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, vasijas de barro. Tengo un tesoro en una vasija de barro. Una vez más, tengo un tesoro en una vasija de barro. La Biblia dice que Dios creó al ser humano del barro. Y yo creo que este versículo se está refiriendo a que el hombre es esa vasija de barro y el tesoro es su presencia. Y cuando yo pienso en esto, me viene a la mente una imagen muy peculiar. Me viene a la mente la imagen de una maceta. ¿Sabéis lo que es una maceta? ¿Para qué sirve? Quizá los más jovencitos no, porque creen que la fruta nace en el Mercadona, pero no hay plantas. En estas cosas que se llaman macetas, se plantan semillas. Y cuando yo leo este versículo de tenemos un tesoro en vasos de barro, viene a mi mente la imagen de una maceta donde se planta una semilla. Y me doy cuenta de que la misma semilla se nos dio a todos gratis el día en el que creímos en Jesús. Escúchame bien, la misma semilla que estaba en Charles Finney, en mi amigo de la peluquería,
o en los grandes hombres y mujeres de Dios, la misma semilla, no una semilla inferior, no otra semilla, la misma semilla que se les dio a ellos, te ha sido dada a ti gratis. Sin embargo, su crecimiento es producto de la forma en la que cuidas y cultivas esa semilla. Escúchame bien, la semilla es gratis, pero su crecimiento es costoso. Esto no lo puedes comprar, no lo puedes ganar, no lo puedes obtener con tu esfuerzo. Se te da gratis por fe. Pero te digo una cosa, que esta semilla crezca y produzca es costoso. Requiere cultivarla, requiere cuidarla, requiere dedicarle tiempo. Y hombres como Charles Finney, mi amigo de la peluquería, o los hombres y mujeres de Dios que tú admiras, no se les dio algo diferente a lo que se te ha dado a ti. Simplemente que ellos entendieron que eran vasos de barro con un tesoro valioso y dedicaron tiempo a cultivar y cuidar esa semilla hasta que esa semilla de la presencia de Dios creció en ellos, provocando frutos de avivamiento, frutos de sanidad, frutos de libertad, llevando a la gente que les rodeaba incluso directamente a un encuentro con Dios. Sin embargo, hoy veo muchos cristianos que valoran más la maceta que la semilla. Cristianos más concentrados en embellecer el contenedor que en cultivar el contenido. Entro en iglesias que son museos de macetas hermosas, cada una de ellas en exposición, a ver cuál es la más hermosa de todas. Mira, macetas embellecidas, pero semillas sin germinar. Y no nos damos cuenta de que Dios no creó la iglesia como un museo de macetas, sino como un jardín de fruto donde hay vida. Sin embargo, encuentro cristianos más concentrados en el contenedor que en el contenido. Aman más la maceta de sí mismos, de quiénes son, de su apariencia, de mis dones, de mi reputación, que la semilla de la presencia. Ahora, quiero hablarte de las dos cosas que hicieron que Saúl perdiese el Espíritu de Dios sobre su vida, y que son las dos cosas que atentan dramáticamente contra la medida de presencia que te ha sido dada. Estas dos cosas atentan contra la semilla al punto de que la pueden disminuir, llegando incluso a hacerla desaparecer completamente. Y son estas dos cosas: la irreverencia a Dios, di conmigo, irreverencia a Dios, y el pecado tolerado. Una vez más, irreverencia a Dios y pecado tolerado. Déjame hablarte primero de la irreverencia a Dios. La irreverencia a Dios, en definición, si estás tomando apuntes, es tratar como común aquello que es santo. Una vez más, tratar como común aquello que es santo. No tenemos tiempo de leer esta historia de Saúl, por lo tanto la voy a explicar, pero puedes leerla en casa. Está en 1 Samuel 13. Dice la historia que en aquella época estaba el profeta Samuel y estaba el rey Saúl. En aquella época estaban muy bien divididas las tareas que cada uno tenía que realizar. El profeta o el sacerdote llevaba al pueblo a la presencia de Dios, hacía los sacrificios, era un intermediario, y el rey era el que lanzaba al pueblo a la guerra, conquistaba territorio. Mira, lo que hacía el rey no lo hacía el sacerdote, lo que hacía el sacerdote no lo hacía el rey. Eran dos cosas separadas, no podían mezclarse. Entonces Saúl decidió salir a la guerra en contra de los filisteos, pero él dijo: no quiero salir a la guerra sin antes hacer unos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que nos dé su favor y que podamos ganar. Entonces se lo dijo a Samuel, y Samuel le dijo esto, versículo 8: luego bajarás delante de mí a Gilgal, le dice Samuel. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espérame 7 días, di conmigo, 7 días, hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer.
Una orden clara. Samuel le dice a Saúl, muy bien, vamos a sacrificar, luego sales a la guerra, espérame en la montaña con todo el ejército, 7 días. Va Saúl a esa montaña con todo su ejército, el primer día lo llevan bien, se están acomodando, el segundo día todo parece ir bien, pero el tercer día ya algunos en el ejército se empiezan a sentir nerviosos, están viendo cómo el ejército enemigo se acerca, son muchos, están muy bien preparados, el cuarto día ya hay un nerviosismo en el lugar, la gente dice, ¿por qué no vamos a la guerra? Vamos, estamos perdiendo la oportunidad, el quinto día un ambiente de estrés, el sexto día aún peor, algunos ya se están desertando, llega el séptimo día, es el día que Samuel ha dicho, la hora que Samuel ha dicho, y Saúl dice, ¿dónde está Samuel? Madre mía, se me va la gente. Y dice, ya está, traedme los holocaustos, prepararme aquí un altar, vamos rápido, le preparan un altar, le traen unos animales, se los pone, entonces levanta el cuchillo, los degolla y dice, bueno, al fin y al cabo yo soy el rey, tengo poder para hacer estas cosas, ¿no? Soy el que más manda aquí. Entonces él corta el cuello, hace fluir el sacrificio y de repente llega Samuel, ve lo que ha pasado, se echa las manos en la cabeza y dice, ¿pero qué has hecho? Y Saúl empieza a argumentar, bueno, pues es que el pueblo estaba nervioso y yo como soy rey tampoco pensé que sería tanto problema. Y Samuel le dice, ¿pero qué has hecho? Esto te va a costar muy caro. ¿Por qué? Porque Saúl tomó algo santo, reservado para los sacerdotes, y lo trató como algo común y ordinario. Una vez más, Saúl tomó algo santo reservado para los sacerdotes y lo trató como algo común y ordinario. Fue irreverente a Dios y eso le costó muy caro. Ahora déjame decirte, si tú tratases a tu jefe de trabajo como yo veo que muchos cristianos tratan a Dios, tú serías automáticamente despedido. Cristianos que llegan tarde al encuentro con Dios. Obvio, yo sé, tienes hijos, hay cosas que hacer y demás, pero cuando llegas tarde a una cita, lo que le estás diciendo a esa persona es que no eres lo suficientemente importante para que yo haya organizado mi tiempo para llegar a tiempo. Son cristianos que responden con apatía en la adoración. En el mejor de los casos están con sus manos en los bolsillos pensando en cualquier otra cosa menos en glorificar a Dios. En el peor de los casos veo jóvenes con sus WhatsApps mandándose mensajitos. Piensan que cuando la letra aparece ahí es porque esto es un karaoke y se olvidan que lo que estamos haciendo aquí es adorar al Dios del universo. Son cristianos que cuando se pasan a la cesta de la ofrenda tocan el bolsillo derecho y suena metálico, tocan el bolsillo izquierdo y dicen aquí están los billetes grandes, y entonces como si Dios necesitase de sus limosnas le sacan un poquito de chatarra y se la echan al Señor. Son cristianos que si la exposición de la palabra se alarga demasiado y empiezan a sentir un poquito de hambre, se ponen nerviosos. Al punto de que al terminar el mensaje, si no les ha gustado, dicen, es que el predicador me ha contado muchos chistes, yo le doy un 6, voy a pedir que me devuelvan la ofrenda. Mira, parecen cosas un poco como exageradas, pero te sorprendería lo que llega a haber de irreverencia en nuestras vidas, porque la irreverencia es producto de una incorrecta comprensión de quién es Dios. La irreverencia nace de reducir a Dios en tu mente a algo común y ordinario. ¿Quieres que te ponga ejemplos reales? No que ya me los haya inventado, sino que han pasado. Estaba predicando en un campamento de jóvenes acerca de la pureza sexual, acerca de la virginidad, y de repente me viene una niña de 16 años, se acerca a mí y me dice, Itiel, es que yo tengo un problema. Y yo digo, hija mía, ¿qué problema tienes? Y me dice, es que estoy entre elegir a Dios o elegir el chico que me gusta, que no es cristiano, obviamente.
Y era un reggaetonero cutre, obviamente. Y yo le dije, hija mía, tú tienes un problema mayor que ese. Tu problema es que no eres ni siquiera cristiana. Tu salvación ni siquiera está asegurada. Porque estás poniendo en una balanza, fíjate, estás poniendo en una balanza el elegir al Dios Todopoderoso comparándolo con un chico que te gusta. ¿Qué es eso sino reducir a Dios a algo común y ordinario? Encontré otra mujer, caso real también, que siempre venía a la iglesia y oraba así en la reunión de oración. ¡Ay, mi Diosito! ¡Ay, mi Diosito! Y no me entiendas mal, a mí me encanta ser cariñoso con Dios. Yo le llamo papá, papi, me encanta, hay que ser cariñoso. Pero lo más preocupante de esta mujer es que había reducido a Dios exactamente a ese tamaño. A un Diosito, lo había convertido en el duende de los deseos. Porque cuando la cosa le iba mal con el hombre con el que vivía sin estar casada, y la veíamos una vez al mes porque había tenido un problema con este hombre que no estaba casada, venía a la iglesia en busca del duende de los deseos y le decía, ay mi Diosito, ayúdame en el problema, ay mi Diosito, como un amuleto. Hubo otro joven que vino y me dijo, Itiel, ¿tú sabes todo lo que he dejado yo por Dios? He dejado de hacer esto, he dejado a esta persona, me he sacrificado para esto, otro, y me empezó a argumentar todo el listado de cosas que él había hecho por Dios. Y mira, he hecho todo esto por Dios, y solo le pedí una cosa y no me la ha dado. Y yo le dije, desgraciado, ¿tú sabes la cantidad de sangre que Dios dejó en la cruz por ti? Escúchame, iglesia, tenéis un peligro por ser una iglesia donde Dios está mostrando su presencia, sanando gente, liberando gente, y es que os acostumbréis tanto a su presencia que dejéis de valorarla. Que ya no des las gracias cuando ocurre una sanidad, por muy pequeña que sea. Que estéis tan acostumbrados a tener una buena alabanza que os hayáis convertido en buenos críticos de qué tal lo ha hecho el grupo hoy, o qué tal, ¿no? Habéis olvidado que quizá en otros lugares están con una pandereta y una guitarra y os habéis acostumbrado tanto a un fluir que lo podéis estar considerando como algo común, pero no lo es. Y te digo, tan rápido como llega, si hay referencia, se va. ¿Me estoy haciendo explicar? Lo digo porque amo esta iglesia y porque yo vengo aquí a beber. Entonces, si se te da un gran tesoro, tienes una gran responsabilidad. Vamos a ver la segunda cosa que hizo que la presencia de Dios abandonase a Saúl, y es el pecado tolerado. Puedes apuntarlo ahí, pecado tolerado. ¿Qué es el pecado tolerado? Son los pecados que hemos aceptado como normales, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, todos tenemos nuestros pecaditos, ¿sí o no? Nadie es perfecto, ¿eh? Esto también ocurrió con Saúl, no lo vamos a leer porque es muy largo, en 1 de Samuel capítulo 15, Samuel le dijo a Saúl, versículo 3, Saúl, ve pues y hiere al pueblo de Amalek y destruye todo, di conmigo, todo lo que tiene. Entonces Saúl estaba emocionado, Dios había dicho que iban a vencer al pueblo de Amalek, llamó al ejército, entraron en el pueblo y obviamente Dios estaba con ellos, empezaron a ganar territorio, entraron en las casas, saquearon, vencieron al ejército, todo parecía ir bien. Pero de repente uno de los soldados se acerca a Saúl y le dice, Saúl, mira este ternero gordo, para Jehová nuestro Dios el sacrificio y la barbacoa que nos vamos a pegar luego con él, ¿verdad? Y lo ve Saúl y dice, si es para Jehová nuestro Dios, déjalo pasar. Y deja pasar el primer ternero. De repente le traen un cabrito y le dicen, Saúl, fíjate cómo está este de gordo, para Jehová nuestro Dios, vamos a sacrificárselo, ¿verdad? Y Saúl dice, claro, si es para Jehová nuestro Dios, ¿cómo no? Déjalo pasar. Y incluso
dejó pasar a los mejores animales y al rey dijo, yo creo que nos lo vamos a pasar bien en el pueblo con este hombre, tráemelo vivo. Y de repente Samuel, cuando ya Saúl había llegado al palacio, entra en el palacio y le dice, Saúl, ¿has obedecido la voz de Dios? Y Saúl le dice, Samuel, completita. Y le dice Samuel, ¿y entonces qué es ese ruido de ovejas, balidos y ese hombre sangrando que tienes en esa jaula? Y dice, hombre, Samuel, es para Jehová tu Dios. Y Samuel le dijo, por lo que has hecho, esto te costará el Espíritu de Dios, tu reinado. Dios te ha desechado completamente. ¿Por qué? Porque Saúl toleró tener vivos al rey y los mejores animales cuando Dios había ordenado matarlos a todos. Lo voy a volver a decir. Saúl toleró tener vivos al rey y los mejores animales cuando Dios había ordenado matarlos a todos. ¿Quieres que te diga cuál es el pecado más peligroso que tienes en tu vida? El pecado más peligroso que tienes en tu vida no es aquel que odias y por el cual estás luchando para vencer. No es el pecado por el cual sales a todos los llamados y estás luchando en ayuno y oración para vencer. Ese pecado, aunque a ti te parezca tan grande, no es tan peligroso como aquellos pequeños pecaditos que has aceptado como normales, aceptables y tolerables en tu vida. Escúchame bien. ¿Tú crees que Dios va a tolerar tu pecado? Si tú tuvieses una botella llena de agua y digamos que en el 99% esto fuese agua mineral, pero yo te dijese solo unas gotitas, unas pequeñas gotitas, un 1% es pipí de perro, ¿tú beberías de esta botella? Entonces, ¿qué te hace pensar que Dios sí? ¿Qué te hace pensar que Él beberá de tu vida cuando estás tolerando pequeños pecaditos? Existe una falsa creencia en la iglesia que un porcentaje pequeño de pecado es aceptable para Dios. Hemos creado como una especie de creencia no escrita en ninguna parte, pero que a mí me afecta y a ti te afecta, que un pequeño porcentaje de pecado no es tan peligroso. Y ahora voy a abrir mi corazón. Sinceramente, yo he trabajado durante muchos años con jóvenes que están hechos polvo. Fornican con sus novias, ven pornografía, mienten a sus padres, son vanidosos, envidiosos, violentos, tienen ofensas fuertes contra sus propias madres y hermanos. Y cuando uno trabaja con jóvenes tan hechos polvos, puede caer en una trampa que yo caí. Y es esta, que me descubrí a mí mismo en mis momentos de oración, consciente o inconscientemente haciendo una oración a este tipo. Señor, gracias porque no me has hecho como uno de estos desgraciados. Yo te sirvo. Señor, tú lo ves. He dejado mi carrera de ingeniero informático solo para servirte a ti. Soy un hombre casado con una sola mujer. Te respeto. No he fornicado, no he adulterado. Señor, la verdad es que estoy bastante bien. No como esa iglesia que tienes hecha polvo, ¿verdad? Y yo sé que tú puedes entender que de vez en cuando tenga envidia de este predicador en España que predica mejor que yo. Al fin y al cabo, un poquito de envidia tampoco pasa nada, ¿verdad, Señor? Tú lo entiendes. Y Dios, tampoco exageremos, aunque haya permanecido quizá un poquito más de tiempo fijando mi mirada en el pecho de esa mujer, soy un hombre. No fornico, no veo pornografía, eso son las típicas cosas que nos pasan a los hombres, ¿verdad? Y esa forma en la que he manipulado a mi mujer para tener razón y ganar la pelea en casa, Señor, la mujer que me diste, ya sabes cómo es.
y caí en una trampa. Y el Señor durante una época de mi vida me habló muy fuertemente y me dijo: Itiel, ¿crees que voy a considerar como puro tu pecado tolerado? ¿Crees que yo voy a tolerar lo que tú toleras, aquello que estás aceptando como que puede ser algo normal? Él dijo literalmente: mira, ser muy puro no es suficiente para mí, yo quiero una total pureza. Y durante una época en mi vida y hasta hoy, Él sigue confrontándome con los pequeños pensamientos que quizá no son demasiado escandalosos, pero están fuera de su voluntad. Pequeñas actitudes que yo realizo que quizá no son muy escandalosas, no serán aquellas que me pondrán en el tablón de los escándalos religiosos, pero que están fuera de su voluntad. Las pequeñas palabras ociosas y burlonas o murmurantes contra otras personas que pueden quedar hasta graciosas, pero que están fuera de su voluntad. Y Él me dijo: yo quiero que seas 100% puro para mí. Ahora, no te engañes, y quiero que entiendas bien esto. No estoy diciendo con que ser 100% puro es algo que tú puedes lograr con tu esfuerzo personal y buenas intenciones. Es imposible. Te diré donde Dios me ha enseñado que yo soy 100% puro. Y es aquí. En este justo lugar, de esta justa manera, exponiendo mi corazón, no justificando ni un solo pecado, sino diciendo: esto es lo que soy, esto es lo que tengo, y lo confieso como desagradable a ti. Y me arrepiento. El Señor me dijo: no hay momento en el que seas más puro que justo en ese momento. Ese es el único pecado que yo toleraré en tu vida, aquel que confiesas como desagradable y que te arrepientes y luchas contra él. Ese es el único pecado. Solo te tomo unos minutos más. Hemos hablado de dos cosas que atentaron contra el espíritu que Dios hizo reposar en Saúl, y que son las dos cosas que atentan contra la presencia de Dios en tu vida. La primera es la irreverencia. ¿Qué es la? Irreverencia. Irreverencia. Y la segunda es pecado el tolerado. pecado tolerado. Ahora, finalmente, lo que hizo que Saúl perdiese por completo el Espíritu de Dios en su vida fue que a su irreverencia y a su pecado tolerado, él añadió una falta de amor por la presencia de Dios. Cuando Samuel le dijo: Dios te ha desechado y te quitará el espíritu para dárselo a otro hombre, fíjate cómo contestó Saúl. Primera de Samuel 15:30. Dice: está bien, Samuel, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. Cuando Samuel le dice: Dios te ha desechado y le dará tu espíritu a otro, Saúl demostró estar más preocupado por la aprobación de los hombres que por la aprobación de Dios. Cuando Samuel le dijo: lo que tienes se te quitará, el espíritu se irá, él no creyó, no consideró que el espíritu fuese lo suficientemente valioso como para echarse en tierra, poner ceniza sobre su cabeza, rasgarse las vestiduras, quitar la corona y tirarla y clamar por misericordia. Él no consideró la presencia como algo que mereciese la pena luchar por ella. ¿Por qué? Porque valoró más la corona que el espíritu. Deseó más la maceta, su túnica de rey, su reputación de rey, lo que dirían los demás. Valoró más la maceta que la semilla. Estuvo más concentrado en el contenedor que en el contenido. No amó la presencia y la presencia le fue quitada. Ahora, ojalá, chicas, sois jóvenes, no tengáis que ver lo que yo he tenido que ver en la iglesia. Deseo que no lo veáis, porque yo he visto
adoradores con una capacidad musical impresionante, componiendo canciones preciosas, pero cuando subían ahí arriba lo hacían por vanidad y para exponerse a sí mismos. Yo he visto predicadores carismáticos con una verborrea impresionante, que enviaban boletines con una foto de su mujer y sus hijos, pero que después se descubre que están chateando con mujeres casadas por el chat privado. He visto familias trabajando en la iglesia, sirviendo en la iglesia, haciendo labores en la iglesia, mientras no estaban casadas, argumentando simplemente que es por una cuestión de papeleo y para que no le quiten las ayudas. He visto ancianos murmurando en contra de otros ancianos de la iglesia, simplemente para preservar su lugar. Y esto no estoy mintiendo, literalmente en una iglesia el pastor me enseñó la habitación con un montón de alimentos de la Cruz Roja y me dijo que se los estaba vendiendo a los miembros de la iglesia para pagar la construcción de su templo. Es muy desgraciado. Fernando dice, eso es buena idea. Y te voy a decir una cosa, nada parecía pasarles, escúchame bien. Seguían cantando, seguían predicando, seguían sirviendo, seguían siendo pastores. Todo parecía estar normal, pero te diré una cosa, aquellos que lo sabemos, aquellos que vemos más allá de la maceta, ellos aún preservaban el contenedor, pero habían perdido hace tiempo el contenido. Quiero que recuerdes que Saúl, aun habiendo perdido el Espíritu de Dios sobre su vida, estuvo 10 años más con la corona sobre su cabeza, con la túnica del rey y escuchando a todos decir, tú eres Saúl, el rey elegido por Dios. La presencia se había ido, pero la corona permanecía sobre su cabeza. Estas personas que aparentan que todo sigue igual, que son irreverentes a Dios y que toleran el pecado en sus vidas y en las vidas de la gente que les rodea, parecerá que están igual, pero hace tiempo que perdieron la semilla. Y ese espíritu, Dios lo puso sobre un jovencito llamado David. Que si tú conoces a David, has leído sobre él, te darás cuenta de que precisamente no fue lo mejor de lo mejor tampoco. ¿Cierto o no? Pero Dios encontró algo en David, algo en su corazón que le capacitaba para poder ser un portador de su presencia. Y es esto, termino con esto. David vivió su vida bastante bien hasta cierto momento en el cual él toleró no salir a la guerra donde tenían que estar. Él dijo, merezco un descansito, ¿no? Unas vacaciones, un relax, ¿verdad? Y se quedó en la terraza, vio a una mujer, que también hay que tener ganas para ducharse en la terraza, ¿verdad? Entonces él vio, era la mujer de uno de sus capitanes, de Urías, dijo, bueno, yo soy el rey, está en mi reino, voy a pedirle que venga a mi palacio. No me enrollaré demasiado. Sabemos que finalmente adulteró con ella, la dejó embarazada y para tapar el escándalo llegó a matar a su marido. Ahora, ¿a cuántos les parece que eso es un poco más grave que simplemente dejar vivos unos cuantos animales y hacer un sacrificio cuando no debías hacerlo? ¿A cuántos les parece esto un poquito más grave? Sí, más grave, sí. A mí me lo parece, por lo menos. Ahora, escúchame, que este es el centro de todo el mensaje. Cuando el profeta llegó al palacio y le dijo, David, había un hombre que tenía muchas ovejas y cuando vinieron unos amigos suyos para hacer fiesta, en vez de tomar una de sus ovejas y hacer una comida con ella, cogió la oveja de su vecino que solo tenía una y con esa oveja la mató para darle a comer a los otros, dejándolo a él sin nada. ¿Qué deberíamos hacer con ese hombre? Y David dijo, ese hombre se merece la muerte. Y el profeta le dijo, David, ese hombre eres tú.
Y en ese momento no hubo una argumentación, no hubo una justificación, sino que dice la Escritura que David se echó en tierra, cogió su corona, la tiró, cogió su túnica, la rasgó y dijo: ese hombre soy yo y me merezco la muerte. Traed ceniza. Se echó sobre ceniza durante 7 días. 7 días de clamor desesperado. No una argumentación, no una justificación, una aceptación de su culpa, de algo grave, pero una aceptación. Él lo confesó, él se arrepintió y durante ese tiempo escribió uno de los salmos más impresionantes que están en nuestra Biblia, que es el Salmo 51. Y cuando tú ves este salmo, te das cuenta de que David no le pide a Dios: Dios, por favor, salva mi reinado. David no dice: por favor, Dios, hónrame delante de los otros hombres. ¿Qué van a decir de mí si se enteran lo que he hecho? Ni siquiera le dice: Dios, por favor, no me quites todas las bendiciones que me has dado. Nada de eso. David solo pide una cosa. Y está en el versículo 11 del Salmo 51. Le dice: Dios, no me eches de tu presencia. No apartes de mí tu Santo Espíritu. David estaba dispuesto a perder su corona, su posición, su poder y su riqueza, pero había algo que no quería perder y por lo cual luchó: la presencia de Dios. Y aunque no fue un hombre perfecto, lo que le calificó para ser un hombre del cual Dios dijo: es un hombre conforme a mi corazón, y que le dio su presencia hasta el último día de su muerte, no fue que nunca pecó, fue que amó la presencia de tal manera que no tuvo miedo de que la maceta se rompiese. No luchó por preservar la maceta, sino que la quebrantó delante de todos, porque valoraba la semilla. Y este mensaje a mí me molesta mucho. No me gusta predicarlo, porque me recuerda de que hay personas que aman más la presencia de lo que la amo yo y por eso tienen una mayor medida de esa presencia. Y me recuerda de que hay todavía mucha irreverencia en mí y mucho pecado tolerado con el cual tengo que luchar. Y si tú eres alguien como yo, que hoy te das cuenta de que tienes que trabajar mejor por esta semilla, quiero invitarte a que te pongas de pie, y no es un llamado de 2 veces, es un llamado de una vez. Ponte de pie, sal aquí, coge una semilla, cógela rápido, vamos. En tus manos, puedes ponerla si quieres simbólicamente así como en tu corazón, donde está plantada. Es la semilla del Espíritu de Dios. Primero, si hay alguien aquí que todavía no tiene esa semilla en su corazón, dice: no entiendo muy bien qué significa eso del Espíritu de Dios, pero a mí me gustaría que Dios viviese en mí. Quiero invitarte e invito a toda la iglesia que haga esta oración conmigo, y puedes decirle: Dios, dame tu Espíritu. Quiero cuidarlo y ser un lugar donde repose. Dámelo a través de la sangre de tu Hijo Jesús, que me perdona de todo pecado. Pero si ahora llevas mucho tiempo habiendo recibido esa presencia, pero si la has descuidado,
Toma solo un momento ahí, no necesitamos música, no necesitamos nada más que simplemente que hables con Dios y le pidas perdón. Quizás has venido como un pecador esta mañana, pero hoy puedes salir 100% puro. Exponte delante de tu Dios y dile, perdóname por no haber cuidado de este Señor. Ahí donde estás puedes hacer una oración corta, en alto, 3, 4, 5 personas, los que quieran, y vamos a unirnos el resto en esa oración. Una oración corta, pero de entrega, de arrepentimiento y de amor por la presencia de Dios. Y si ha habido algo en la iglesia, por tu parte, que sepas que está atentando contra la presencia de Dios, pídele perdón para que esta iglesia, cada uno de vosotros, sea un lugar donde el Espíritu de Dios pueda reposar. Ayúdame a dejar de fumar, Señor. Ayúdame, Señor. Yo quiero ser un templo santo para ti, Señor. Mi cuerpo sea un templo santo para ti, para que tú reposes, Señor. Para que tú te glorifiques en mi vida, Señor. Ayúdame a dejarnos tranquilizantes, Señor, a venir a todos los estudios, Señor, a venir a todos los estudios y a todas las oraciones, Señor. Ayúdame a no descuidar tu presencia para nada, Señor, porque yo te necesito en mi vida, Señor. Pero te pido perdón por mis pecados, Señor. Te pido que perdones si he descuidado tu presencia en algún momento, Señor.
Nos ha dado vida tu presencia en nosotros, en nuestra fuerza. La imagen de Jesús, perdona por desaprovechar más grande regalo de nuestras manos. Que es tu presencia santa en mi vida, Señor. Te pido que me ayudes a vivir, a valorar, a santificar el lugar de tu presencia, para que beneficie de vida para mí, Señor, y para los que viven cerca. Señor, para que la obra de Cristo nos haga. Nada merece la pena. El gran tesoro que nos has dado. No hay comparable nada a tu presencia divina habitando en estos, oh Señor, templos de mar. No hay nada que se pueda comparar. Oh Señor, es valorar más el Cristo. Gracias por todas las bendiciones que me has dado, pero te pido perdón porque no tengo sentido más. Como predicaba y que Señor, te ruego, Padre, que no apartes de mí tu Espíritu Santo, que la actividad numerosa, Señor, que toda
Este es un mensaje que te llevas a casa, como la semilla que ahora tienes en tus manos. Y no es un mensaje que tiene más poder por si hoy te has sentido más emocionado o menos emocionado. Tiene un poder si la próxima vez que tengas la opción de ser irreverente o de tolerar un pecado, cuando estás con tu ordenador, cuando estás en la conversación con una persona, cuando vienes a la iglesia, si piensas en esto, preservar mi semilla merece la pena el sacrificio. Hace tiempo yo ya he dejado de pecar por qué me dirán los hombres. Ahora intento y me esfuerzo en no pecar para no perderle a él. Y cuando tienes esa motivación, estás en un lugar más seguro. Nos quedan muchos hermanos, pero es el avivamiento que Dios va a traer a España. Será un avivamiento de santidad. No necesariamente en formas externas de cómo llevarás el pelo, o si llevarás falda o pantalón, o si podrás depilarte las piernas o no. Eso es una santidad aparente que durante un tiempo gobernó la iglesia y no dio frutos demasiado buenos. Pero la santidad que viene ahora es una santidad de una iglesia que ama tanto su presencia que no hará nada que la pueda estropear. La luchará por ella porque la amará.